Tengan todos ustedes, arrancamos un nuevo programa de ciclos. Un placer de estar nuevamente en sus pantallas, muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes. Domingo 31 de julio, realmente rápido el tiempo. Estamos a 4 meses de que prácticamente concluya este año. Y bueno, muy contentos, a pesar de eso, seguimos adelante, no queda de otra. Hoy vamos a tocar un tema importante respecto a lo que es la historia de la paz, respecto a lo que es el contexto indígena en esa historia de la paz, desde la fundación de 1548, por Alonso de Mendoza, vamos a pasar luego por la revolución de 1809, a la casa de Pedro Domingo Murillo, y para eso hemos invitado a alguien que entiende esta temática, que es a Illapa Calizaya. Illapa Calizaya, que es politólogo, quiero darte la bienvenida. Un gusto tenerte, compañero, muy contento de que estés acá para hablar de esta temática que me parece importante respecto a este proceso histórico de la paz. Y bueno, vamos a hablar respecto también a algunas cuestiones o discusiones que se han ido dando, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la participación del indígena en esta revolución de 1809, incluso desde más antes, desde la fundación de la paz, cuál ha sido su puesto, su lugar en esta historia rica que tiene la paz. Gracias por estar acá, Illapa, y nuevamente te doy la bienvenida. Canal 33, Kisipi, Kamaraki, Nairakata, Maitasiñani, Kamati, Naira, Chilana, Casaja, Yaticha Presto, Puntur Mamanita, Kamaraki, Pachamamasata, Tatenquisata, Tapacha, Wakanakato, Iwirinakata, Unati, Jupanaka, Chakpacha, Chura Presto, Aski Hakawi, Suma Hakawi, Suma Lukiwi. Allá Kirata Humber, mucho gusto estar aquí y para ir hablando la perspectiva india o indígena en los distintos procesos históricos fundamentalmente relacionados con la paz. Perfecto. Perfecto. Estábamos hablando respecto a esto de lo que es la participación, ¿no? La participación indígena. ¿Cuál ha sido su participación concretamente? La historia es una serie de acontecimientos concatenados, pero es importante también hacer algunos cortes para no extender esta visión lo más que se puede, porque primero tendríamos que ver si estamos hablando de la historia de la paz acerca de lo que ha sido la fundación de la paz, ¿no? Para eso tenemos que ligar un proceso muy interesante. Cuando los conquistadores o invasores llegaron a este territorio, entonces había distintos tipos de intereses. Por un lado estaban los encomenderos, que tenían sus propios intereses. Por otro lado estaba la corona, que también tenía sus propios intereses. Y por otro lado estaba la población india o indígena, que también tenía actitudes de resistencia, de sublevación, o en algunos aspectos de propuesta de una incorporación de estos grupos que habían llegado, pero bajo las lógicas establecidas a partir del ayllu. Entonces, los encomenderos cuando llegan a este territorio, ¿qué es lo que quieren? Quieren propiedad privada, o sea, quieren establecerse ya como dueños de los territorios que habían conquistado, que habían invadido. Pero ese era el interés central, pero por otro lado también estaba el interés de la corona. La corona no quiere darles propiedad privada, por eso los encomenderos no son dueños de sus tierras, lo tienen la tierra, pero las tierras en realidad pertenecen a la corona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo que va a causar es una animadversión y una rebelión de los encomenderos. Los encomenderos lo que van a buscar en primera instancia es tratar de pedir estos territorios a partir de distintas demandas orales, pero
en vista de que la corona no hace caso a estas demandas, entonces lo que va a ocasionar son levantamientos ya. ¿Qué vamos a tener en estos territorios? Vamos a tener levantamiento de encomenderos. Todos los encomenderos se rebelan contra la corona. Y en ese levantamiento, en ese levantamiento que existe contra la corona, existe algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en realidad incluso a Pizarro le van a decir que se casen con una princesa inca para que él se constituya en un inca y de esa manera pueda ser un rey legalmente establecido en este territorio, muy, digamos, autónomo de la corona española. O sea, hay una guerra entonces, por tanto estamos teniendo una fuerza, un ejército de la corona que tiene ante sí un problema, que es aparte de los indígenas, el problema son los propios encomenderos. Entonces se da aquí la guerra y entonces la corona decide enviar a un personaje muy importante que se llama Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca viene y ¿para qué viene Pedro de la Gasca? En realidad Pedro de la Gasca viene para pacificar a podemos decir en ese momento voy a utilizar el lenguaje de este tiempo, para los derechistas y a los izquierdistas de ese tiempo, los conservadores y los progresistas de ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pero para precisar, ¿quiénes serían, por ejemplo, los derechistas y los que en ese tiempo? Los derechistas más bien estarían ligados a la corona, ¿no? Estoy haciendo un... No, está bien, está bien. Creo que la libre creatividad en esto y la manera de interpretar también vale la pena decirlo, ¿no? Entonces están ahí, digamos, la derecha y la izquierda de ese entonces, y Pedro de la Gasca tiene que unir. ¿Por qué? Porque frente a esa desunión que es entre los propios españoles, hay otra fuerza que es amenazante, que es la fuerza fundamentalmente de los pueblos, de las naciones indias que están en este contexto. Entonces, Pedro de la Gasca llega acá, lo que hace es pacificar a estos sectores españoles. Entonces, producto de esa pacificación, que lo encomienda incluso a Alonso de Mendoza, que funde una ciudad, y esa ciudad va a ser producto de la paz entre estos sectores. Entonces, esa fundación está ligada a lo que luego se ha llamado La Paz. O sea, el nombre de La Paz, a la cual se había llegado, es producto de esa pacificación entre estos sectores de ejércitos o grupos que están ligados a la corona y grupos que están ligados a los encomenderos. Entonces, lo que van a lograr a partir de eso es pacificar y establecer una ciudad. Por eso, en el escudo, en realidad, en el escudo dice, los discordes en discordia, ¿no? ¿Cuáles son los discordes? Los discordes no son entre españoles e indios, entre españoles e incas, o entre españoles y naciones indias, sino los discordes son los sectores, digamos, así, de conservadores españoles ligados a la corona y los encomenderos que querían obtener propiedad privada en este territorio. Esos discordes se unen en torno, digamos, al proyecto de Pedro de la Gasca, y por eso dice el escudo, los discordes en paz y amor se juntaron, y pueblo de paz juntaron para perpetua memoria. Sí, pero en este tema, a ver, ¿estamos hablando antes de 1548 o estamos hablando después de 1548? Luego ya estamos hablando, toda la etapa del 40, en realidad, 1540, es lo que van buscando los encomenderos, propiedad privada. Y entonces, a partir del 40, 41, 42, lo que ya van a ir, digamos, es buscando propiedad privada, y a 47, 48 ya se levantan en rebelión. Y entre el 48 ya se logra la pacificación. Entonces, fruto de esa pacificación, entonces nosotros somos paceños, ¿no? Ligados a esa paz que ha conseguido entre los discordes la corona. Perfecto, perfecto.
Entonces tiene sentido, se logró una paz en esa época y se funda la paz por Alonso de Mendoza en 1548. Sí, tiene sentido, pero no es una paz con nosotros, con las naciones indias, es una paz entre ellos. Entre ellos, claro, era una lucha de la casta misma, ¿no? Claro, porque con nosotros la paz no ha llegado ni siquiera hasta este momento, ¿no? Seguimos en resistencia, seguimos intentando restablecer nuestro territorio y restablecer nuestro Collasuyo y nuestro Tahuantinsuyo. Perfecto. Contame el periodo de 1548 hasta el 1809. La pelea, la sublevación seguía por parte de los indígenas. ¿Cómo has visto esta etapa histórica precisamente? Necesariamente tenemos que tocar un tema muy importante que está ligado a eso, que es la guerra amaru-catarista de 1780-82. No podemos comprender el levantamiento, como así se llama, de 1809, si es que no comprendemos lo que ha sido la guerra de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari y Bartolina Sisa. Es muy importante este hecho. Por lo siguiente, ¿por qué? Porque en todo el periodo colonial, hasta 1780, no habían desaparecido las resistencias de carácter político, las resistencias de carácter cultural, no, las resistencias incluso de carácter religioso, porque incluso uno de los movimientos fuertes de resistencia religiosa está ligado a lo que se haya denominado el Taqui Oncoy, ¿no? En los primeros años de la invasión, era una guerra religiosa, ¿no? De retorno de las huacas. Entonces todos estos elementos van impidiendo que el fuego del restablecimiento territorial no se apague. ¿Por qué? Porque en todo este proceso siguen surgiendo incas, distintos incas van a ir surgiendo. Uno de los incas sobresalientes va a ser Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, que antes del levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, él va a restablecer el territorio del Tahuantinsuyo a partir de la selva, de Jauja, todo ese territorio. Entonces, incluso va a haber los propios criollos, o sea, no solamente son poblaciones indias o personajes indios quienes retoman sus títulos incas, incluso va a haber criollos que, comprendiendo que las propuestas de la civilización inca son valederas para esos tiempos, entonces incluso se denominan incas, ¿no? Entonces es fuerte esa influencia que todavía se va teniendo. Entonces ahí tenemos este acontecimiento y ahí es precisamente donde ya tenemos que tomar en cuenta la participación de Pedro Domingo Murillo. O sea, Pedro Domingo Murillo fue partícipe en el levantamiento de Tupac Katari, ¿no? ¿Cómo? Precisamente Pedro Domingo Murillo fue el que fue teniente del ejército realista en la evacuación de los españoles que estaban siendo de alguna manera estaban perdiendo acá en Yungas, ¿no? Los españoles. Entonces estos grupos españoles que estaban en contra del ejército de Tupac Katari tenían que ser evacuados. Entonces, ¿quién ayuda en la evacuación para que no triunfe el ejército de Tupac Katari? Es precisamente Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo los va a ayudar a evacuar hacia Cochabamba, y desde Cochabamba, junto a Reseguín, que es un comandante realista de ese momento, va a avanzar hacia La Paz para acabar con el cerco de Tupac Katari. Actúa contra el cerco y por sus habilidades militares, Pedro Domingo Murillo va a ser designado para que pueda capturar a los jefes militares más importantes del ejército de Tupac Katari, quienes eran los Quispes, Mulipuracas y otros. Y una vez que es derrotado
el ejército de Túpac Katari, Pedro Domingo Murillo va a participar junto con Segurola a, entre comillas, pacificar todas las poblaciones aymaras que todavía estaban resistiendo a lo largo del lago Titicaca. Entonces, es ese el papel de donde ya aparece. ¿Y de cómo se sabe esto? De cómo. A partir de los documentos que investigadores como un tal Carlos Ponce, otro García, lo han hecho en torno a los documentos para el 16 de julio de hace años atrás, y al mismo tiempo Pedro Domingo Murillo lo que intenta, con esto acabó, sí, lo que intenta es cobrar como benemérito por haber participado en esta etapa, para que la corona les reconozca alguna paga. Pedro Domingo Murillo estuvo tras de los indígenas entonces. Estuvo tras de los indígenas, persiguió al ejército, incluso luchó contra el ejército de Túpac Katari y participó en la persecución de los comandantes más importantes y de la pacificación de los indios por lado de Huaycho, Puerto Acosta, todos que aún junto a Segurola que todavía seguían en resistencia. O sea que esta es la revolución, y muy recordada por los paseños y paseñas de 1809, es una revolución que excluye a los indígenas, para tu parecer, es una revolución que es más bien mestiza, si vale el término. ¿Cómo lo ves vos este tema? Ahora, esto estamos viendo por partes, digamos. Ahorita hemos visto al Pedro Murillo joven, ¿no? El Pedro Murillo que participa porque desde 1780 hasta el 9 son casi como 30 años, algo así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, entonces Pedro Murillo ya es maduro, ¿no? Pero vamos a ver, hay por el año, por los 50, quizás es por 58 por ahí, unos escritores en La Paz sacaron manual de historia de Bolivia. Entre ellos estaba Dick Ibarra Grasso, estaba Teresa Gisbert, ¿no? Y había uno más. Pero en ese manual, ¿qué se señala? Se señala que Pedro Domingo Murillo no solamente actuó en contra de las poblaciones indias, como anteriormente se había dicho, porque cuando el ejército realista se estaba acercando a La Paz, entonces lo que hace Pedro Domingo Murillo es enviar una carta a Goyeneche, diciéndole: mire, el ayuntamiento a mí me ha dado poderes aquí en la ciudad de La Paz, por tanto queremos entregar la plaza de La Paz al ejército realista. O sea, ¿qué estamos teniendo? O sea, en realidad Pedro Domingo Murillo no solamente está yendo en contra de la población india, sino que en este acto lo que está mostrando es entregar, digamos, es la plaza de La Paz, o sea, la ciudad de La Paz a Goyeneche, o sea, a las fuerzas realistas. Pero fue una etapa cuando era joven. No, ya es de 1809, ya estamos hablando. Perfecto. Sí, ¿por qué? Porque incluso la ciudadanía de La Paz se molesta, dice: ¿cómo va a hacer eso Pedro Domingo Murillo? Entonces van a su casa, es un 12 de octubre de 1809, van a su casa, lo toman preso, lo agarran preso, lo ponen en un calabozo, incluso lo ponen con platinos así a Pedro Domingo Murillo. Claro, estos elementos, digamos, estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando hablamos de historia, tenemos que ver de todos los detalles, porque lo que existe a veces en Bolivia y en La Paz es, digamos, tomar en cuenta solamente algunos aspectos relevantes de alabanza a algunos héroes que, sin embargo, han jugado un doble papel dentro de la historia. Perfecto. Es importante estas apreciaciones que haces tú, remarcar ciertos matices. ¿Cómo le podríamos ver a Pedro Domingo Murillo entonces? Hay una percepción heroica de Pedro Domingo Murillo, todo el mundo lo recuerda, cada 16 de julio se canta el nombre de Pedro Domingo Murillo, pero dada la exposición que tú dabas,
parecieran dos Pedro Domingos Murillos, me parece. No sé cómo tú lo ves. ¿Qué cosas podrías rescatar y qué cosas podrías descalificar de este personaje? Yo creo que a Pedro Domingo Murillo lo tendríamos que ver desde la perspectiva de donde nosotros pertenecemos. Hoy los científicos sociales hablan de locus, o sea, el lugar donde enuncias un discurso, el lugar donde tú has nacido, o sea, el taipi, como le llamamos, el lugar de donde te has generado, el lugar donde has llorado, donde has sufrido, el lugar donde te has alegrado, donde has tenido tus tristezas y donde has tenido tus alegrías. Y bueno, nosotros venimos precisamente de estas naciones milenarias, ¿no? Y nuestro discurso va en esa perspectiva, pero no en la perspectiva de decir, mira, ahora, no, sino en la perspectiva, digamos, de recoger el papel que han desempeñado estos personajes. ¿Por qué? Porque vamos a ver también criollos bien interesantes, como había como Zumimaki, por ejemplo. Zumimaki no era pues un indio, era un criollo que en la parte colindante con Bolivia, en la parte peruana, pero con perspectiva hasta este lugar, intentó restablecer la República Federal del Tahuantinsuyo. Entonces, se le ve desde esa perspectiva, ¿no? Y como estamos viendo a Pedro Domingo Murillo como un personaje, tendríamos que analizar, digamos, no solamente su contexto, que lo estamos haciendo, su papel, pero también tendríamos que hacerlo en relación a los otros personas que lo han acompañado, ¿ya? Entonces ahí vamos a hablar de Protasio de Armentia, Tiburcio León de la Baza y otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un escritor muy importante que se llama Javier Mendoza. Javier Mendoza escribe un texto interesante que se llama La Mesa Coja. Entonces, en el escrito de Javier Mendoza señala algo muy relevante. Dice, parte de ese hecho. La proclama de la Junta Tuitiva, que todos conocemos y que está ahí en cemento en la Plaza Murillo, que dice, hasta aquí hemos sufrido una serie de destierros en el seno mismo de nuestra patria, etcétera. Esa proclama, señala él, es una tesis, ¿no? Que no ha sido debatida. Esa proclama no ha sido escrita por la Junta Tuitiva. En colegio, en universidades, en escuelas, siempre nos han enseñado que esa proclama había sido escrita por la Junta Tuitiva. Hemos aprendido eso y nosotros al leer eso decíamos, pucha, mira, qué revolucionario es este tipo, porque es progresista, revolucionario, es así. Y él dice, esa proclama no se sabe de dónde viene, incluso dice que viene de Sucre, esa proclama. Pero cuando llega acá, no tiene ni firmas, no tiene ni nombres, tiene una fecha. La fecha es 27 de julio de 1809. Entonces, ¿cuándo se conoce esa proclama por primera vez? Va a señalar él, en 1840, en un periódico de La Paz sale la proclama, solamente con fecha. Entonces, en 1840, ya va a ser recién en 1850, o sea, estamos a mediados del siglo XIX, donde ese proclama se lo va a atribuir a la Junta Tuitiva. O sea, hasta 1850 nadie sabía. Incluso las celebraciones por el 16 de julio no eran como hoy, digamos, eran una práctica de unas cuantas instituciones, muy exigua, muy pequeña. Entonces, 1850. Pero, en 1859, un personaje que se llama Félix Reyes Ortiz va a escribir una obra de teatro que se llama Los Lanza. En Los Lanza, Reyes Ortiz lo que va a incluir son los nombres ya, Pedro Domingo Murillo, Protasio de Armentia, etcétera, todos los revolucionarios del 16 de julio. Y luego, posteriormente,
ya vamos a tener, por ejemplo, roces con Sucre, ¿no? ¿Por qué? Por la hegemonía. Entonces, lo que aquí aviva eso es una paseñofilia, ¿no? Digamos, un sentirse paseño, pero con relación a Sucre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1896 ya va a aparecer la proclama con firmas, con nombres, ¿no? Y incluso las fechas van a cambiar. Como era del 27 de julio, entonces lo que van a eliminar es el 27 de julio. Van a ponerlo la fecha del 16 de julio, o sea, como si la proclama hubiese salido el 16 de julio, el mismo día del levantamiento. Pero como digamos, históricamente la Junta no se reúne sino hasta el 24 de julio, o sea, no había Junta tuitiva hasta el 24 de julio. El 24 de julio recién hay Junta tuitiva. ¿Y cómo va a salir este documento antes? Entonces, vuelve nuevamente la fecha al 27 de julio. Entonces, interesante, por ejemplo, entre algunas incoherencias se va a señalar lo siguiente. Medina, en todos sus documentos anteriores, solamente en Medina su nombre no lo argumenta, de Medina, solamente Medina. Pero en esa proclama ya firma como de Medina, es una incoherencia. Otra incoherencia, Víctor García Lanza no estaba en La Paz, nunca ha sido parte de la Junta, pero está en el proclama como parte de la Junta. Y así, digamos, y uno bien importante. Está bien, todo lo que estás exponiendo me parece estupendo, Yapa, pero vamos a elementos, a puntos específicos, ¿no? Para que no se vuelva tan pesado la exposición, porque el televidente se pregunta, wow, de Pedro Díaz, mucha gente no conocía, por ejemplo, que estuviera atrás del Tufa Katari, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría percibir este hecho fundamental, Yapa, entendiendo de que si bien ha sido unas revueltas criollas de la casta, ¿dónde está el indígena? ¿Estuvo acompañando a los criollos en armas? ¿Estuvo apoyando o simplemente dijo, se hizo de la vista gorda y no apoyó estos momentos históricos que se tuvo? Hay dos tendencias, hay que ser claro, ¿no? Hay una tendencia que señala que Pedro Domingo Murillo intentó integrar a los indios para su nuevo proyecto, ¿no? Pero hay otra tendencia también con argumentos de que no. Por ejemplo, un historiador muy importante que se llama Charles Arnade, que escribe la dramática insurgencia de Bolivia, y también otros, Sandoval, Roberto Choque, Germán Choquehuanca, estos historiadores van a decir que, Arnade dice concretamente, ni los revolucionarios de 1809, ni tampoco los guerrilleros que luego han ido apareciendo hasta 1825, ninguno de ellos intentó realmente integrar al indio dentro de su proyecto. O sea, incluso si nosotros tomamos... Entonces, ¿cómo le veían al indio? ¿Cómo le veían a los indígenas en ese momento? ¿Cuál era la percepción que ellos tenían? Yo creo que está expresado eso en el proyecto de Bolívar. Bolívar, según Zabaleta, quería crear un proyecto señorial ilustrado. O sea, el indio no contaba como sujeto político. Es decir, que desde esa época, estamos hablando desde la Constitución de Bolívar, Sí. hasta ha ido arrastrando esa tendencia, esa ideología señorial, Así implantada hasta 1809 Sí, para adelante, sí, ¿no? sí. Y el proyecto es señorial, el indio no es sujeto político, ¿no? A pesar de que Cáceres, por ejemplo, Manuel Cáceres, integró elementos de decisión en la Junta, y sin embargo, una intención así abierta, ¿no?, de integrar al indio como sujeto político, pero no solamente como sujeto político, sino también como sujeto económico, en realidad no ha existido ni en los revolucionarios de 1809, ni en los guerrilleros que después se han ido levantando en este proceso. Es más,
Yo creo que incluso los revolucionarios de 1809 no querían separarse de su madre patria España. ¿Por qué? Porque cuando lo capturan al rey Fernando en España y lo llevan a Bayona, las juntas tuitivas no están para liberar este territorio, sino dice, nuestro amadísimo rey, siempre hay eso, nuestro amadísimo rey ha sido capturado. Entonces, por tanto, estas juntas tuitivas estaban resguardando la propiedad del rey hasta que nuevamente vuelva el rey y nuevamente, digamos, pueda establecerse esa pax que llaman, esa paz colonial. Entonces no había segunda intención de querer. ¿Por qué? Porque muchos de estos revolucionarios se habían formado en la Universidad San Francisco Javier. En la Universidad San Francisco Javier, ¿a quién se habían estudiado? Tomás de Aquino, había estudiado a Francisco Suárez, habían estudiado a Maquiavelo. Entonces, no, pues esa ideología que aprendieron en San Francisco Javier no estaba pues para alterar, más bien era una ideología que estaba para consolidar el orden colonial. Entonces, mal podemos indicar de que estos revolucionarios intentaban integrar y seriamente el proyecto indio y al mismo tiempo darle participación política y económica. No había eso. Perfecto, entonces, a ver, para concluir esta etapa, Yapa, de decir desde 1809, 1825, es decir, la constitución de Bolivia, no como se funda como país, es decir, que se ha ido arrastrando esas viejas prácticas coloniales hasta la fundación e incluso hasta más adelante, ¿no? Sí, ahora hay que determinar eso. Sí, ahora, distinguido hermano Humbert, un elemento me parece bien trascendental. Estamos hablando de la revolución de 1809 y, por ejemplo, ¿por qué decimos que estos revolucionarios no intentaban integrar al indio, ¿no? O sea, como los izquierdistas de hoy, ¿no? Los izquierdistas de hoy te pueden decir hermano, ¿no? Pero en realidad no sabemos si lo están realmente sintiendo, ¿no? ¿Por qué? Por 1801, la corona de España saca una resolución beneficiando a los indios. ¿Qué dice? ¿Qué dice en esa resolución de 1809? El intendente de La Paz incluso va hasta Chulumani, dice, mire, los terratenientes están abusando mucho a los indios y como están abusándole mucho a los indios, muchos les hacen trabajar a los indios 5 días, 6 días, entonces, por resolución, dice, al indio solamente se le va a explotar, se lo va a tener como trabajador de los terratenientes 4 días, dice. Y 2 días tiene que ser el indio tiene que trabajarse para él también, dice. Un día, como eran cristianos, tienes Día del Señor, 7 días, ¿no? Luego, dice, tiene que haber horarios fijos, dice, y días fijos, horas fijas, ¿no? Entonces, incluso tiene que pagarse al indio 3 reales por día y tiene que dársele, dice, un puñado de coca. Y así, una serie de, digamos que no son medidas de transformación, son medidas leves para aminorar la explotación del indio. Va a comunicar al intendente, a Yungas, a los terratenientes les dice eso. ¿Quiénes se oponen a eso? Todos los terratenientes. ¿Y quiénes están entre esos terratenientes? Indaburo, Pedro de Indaburo, está Tiburcio León de la Baza, está los Lanza, la familia Lanza, los Armentia, o sea, estos revolucionarios eran grandes terratenientes, y cuando la corona está intentando aliviar el sufrimiento de los indios, son los primeros que se oponen en 1801. Es más, por ejemplo, los Lanza tenían varias haciendas en la parte de Coroico, incluso, esa es una investigación, por ejemplo, de Isaac Sandoval Rodríguez, ¿no? Tiene varias haciendas, total tiene 90 familias de indios a su disposición y 10 familias de negros. Tiene casas en distintos lugares, en La Paz, lavaderos de oro,
¿cómo decir que, por ejemplo, Doria Medina que haga la revolución? No lo va a hacer. Los Lanza eran grandes terratenientes y es pues imposible que ellos, que se han opuesto a aliviar el sufrimiento del indio, luego, unos par de años después, hagan la revolución integrando al indio. Entonces, aquí hay doble discurso. Hay doble discurso, ¿no? Claro, en este aspecto, entonces, una revolución que ha sido de los terratenientes, ¿no? Una revolución que ha sido de propietarios y no así una revolución del pueblo, con ese tema del indígena más en ese contexto. Sí, quizás, digamos, como guerrilleros, por ejemplo, más o menos ha habido 102 guerrilleros distintos. De esos 102 guerrilleros, desde 1809 hasta 1823 más o menos, solamente 2 sobreviven, ¿no? Que es Miguel Lanza y también Juan Azurduy de Padilla. Y Miguel Lanza, por ejemplo, por el año 1821, llega a la Republiqueta de Ayopaya. La Republiqueta de Ayopaya, había varias republiquetas en realidad que se han formado, y la Republiqueta de Ayopaya era la única republiqueta que estaba liderizado por indígenas. Estaba Santiago Fajardo, Manuel Chinchilla y otros. Entonces, la Republiqueta de Ayopaya ocupaba la parte del Uribay, la parte de Machaca, todo ese espacio ocupaba. Entonces, es una republiqueta muy bien estructurada, pero por 1821 llega a esta republiqueta José Miguel Lanza y dice: me ha mandado a mí el ejército del Río de la Plata, o sea, el ejército argentino que había conseguido muchos logros, dice, y me ha dicho que yo sea acá el comandante. Pero ¿qué pasa? Ahí ya había comandantes indios. Dice, no, y lo hace matar a Chinchilla, a Manuel Chinchilla. ¿Quién los delata eso? El Tambor Vargas. O sea, lo que estoy hablando yo aquí, no lo estoy hablando a partir de mi propia invención, ¿no? Tengo que unirme para decir, el Tambor Vargas va a relatar eso. Entonces, y desde ese momento, José Miguel Lanza, al interior de la Republiqueta, incluso no se hace decir, ¿qué habrán utilizado en ese momento? Compañero, ¿qué habrán utilizado? Pero siempre querían que le digan doctor, ¿no? Y es el único que sobresale. Y cuando se establece ya la República, Antonio José de Sucre lo pone como presidente de La Paz. Como presidente de La Paz no puede administrar las finanzas de La Paz. Entonces Sucre le escribe una carta a Bolívar, dice, José Miguel Lanza es una mula, dice, un animal con 2 patas, pero honesto, dice. Y Gabriel René Moreno dice, sí, como historiador, Gabriel René Moreno dice, sí, es un batallador, benemérito y bruto, dice. Entonces, es uno de los que ha sobre. La otra es, digamos, Juana Azurduy de Padilla. Creo que después puedo un poco referirme a eso. Sí, estamos justamente atravesando estos periodos que me parece importante, Yapa, respecto a esto del establecimiento de un Estado colonial. Me confundí un poco entre 1809 y 1825. Claro que de 1809, incluso más antes de 1806, arrastrando este Estado colonial, llegamos a la independencia en 1825 y seguíamos con esa mentalidad colonial. No había desaparecido. Pero ¿cómo ven los indígenas, nuevamente volviendo a 1809, la revolución de Pedro Domingo Murillo, cómo lo ven a Pedro Domingo Murillo? Qué interesante esto. Porque ahora, ¿cómo lo vemos ahora? Puede ser 8, pero ¿cómo lo veían en ese momento? ¿Ya? Perfecto. Entonces, a partir de 1809, entonces, hay 3 grupos de indígenas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, estos patriotas eran también terratenientes. Cuando se da la guerra por la independencia, los patriotas terratenientes llevan a sus indios a la guerra, ¿no? Los llevan para luchar contra los realistas. Los realistas también, como son terratenientes, llevan a sus indios. Entonces, lo que existe es una pelea entre indios, ¿no? Pues, unos defendiendo a los patriotas y otros defendiendo, digamos, a los realistas. Entonces, ahí tenemos, esos son 2 grupos. Pero había un tercer grupo de poblaciones indias, de indios, que dicen, miren, nosotros todavía vive en nosotros el proyecto de Tupac Katari. Entonces, por ejemplo,
un cacique muy importante, un tal Titichoca. Titichoca, junto a Pedro Rivera y un tal Manco Cápac, 10.000 indios en la parte sur del Perú, digo de Bolivia, en la parte sur de Bolivia, se levantan, dice, no, nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, ¿no? Ahora, eso es, digamos, en esa parte. Luego, en esta parte de acá, incluso hay nuevamente otro cerco, y ese otro cerco, como de Túpac Katari, así se establece otro cerco por 1811, a la cabeza de los hermanos Colque se va estableciendo. Igual, nuevamente el cerco. Y otro personaje, pero porque como no había todavía Bolivia, ¿no? Entonces hay otro personaje que es Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua, durante el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, había incluso traicionado a Túpac Amaru, pero posteriormente ve que la incorporación del indio no es efectiva, y a partir de 1811, 12, 13, 14, lo que hace es luchar por el restablecimiento del Tahuantinsuyo. Entonces Mateo Pumacahua va a ir la perspectiva de tomar desde Arequipa, Puno, La Paz. Esa es la perspectiva. Entonces, la población india en ese momento está, en realidad no lo siente, digamos, luchar por una independencia, no. Si están participando es por obligación de sus patrones, pero hay otro grupo de poblaciones indias que dicen que están retomando sus propios proyectos. Eran instrumentos bajo otros intereses, intereses personales, intereses de poder, pero como simplemente se les veía como instrumentos y ellos veían obedeciendo al patrón. Es así para simplificar esto. Esa es la perspectiva que se va tomando. Y hay así muchos levantamientos indios o indígenas de ese momento. Ahora, ¿cómo lo ven? Claro, eso era antes, ¿no? Sí. Ahora, actualmente, ¿cómo lo ven a Pedro Domingo Murillo los indígenas? ¿Qué te dice? Tú has de comentar mucho este tema. La rebelión india o indígena continúa todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX, una serie de levantamientos, pero también hay una serie de agresiones. ¿Por qué? Porque el establecimiento de la república no había consolidado una república precisamente, que es una república, una cosa pública de participación ciudadana, todo eso. Entonces, la primera constitución política del Estado que lo había elaborado Simón Bolívar no consideraba al indio como ciudadano. ¿Por qué? Porque para ser ciudadano tenías que tener una profesión liberal, un ingreso, no estar en estado de servidumbre, por tanto el indio no era ciudadano. Entonces, incluso los decretos de Bolívar, de Trujillo y Cusco, habían desconocido a los ayllus y habían desconocido a las autoridades como son los curacas, los mamatayas, las quilacatas, todo eso. Entonces, no integra, el indio incluso empeora, podemos decir, la situación. ¿Por qué? Porque la corona en algún sentido había reconocido autoridades, pero la república no. Con Melgarejo y Tomás Frías vamos a ver terriblemente esa situación. Entonces hay aún rebeldía, por eso se va a ir organizando, claro, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia eso? Es lo que queremos ver, eso. ¿Cómo se lo ve hoy? Claro, eso. Pero no podemos, es que el hilo tenemos que comprender, ¿no? Ya. Hay un hilo muy importante, un nudo muy importante, que es el levantamiento de Zárate Vilca. Zárate Vilca en realidad es el que ha hecho cambios ha sacudido el territorio. Pero después de la derrota de Zárate Vilca, la casta se ha hecho una pregunta, ¿no? Dice, es como el libro de Estefanón, ¿no? Dice, ¿qué hacer con el indio? Entonces, ¿qué hacer con el indio? Y la respuesta es sencilla. Dicen, al indio lo vamos liquidando, lo vamos matando en masacres, pero sigue reproduciéndose como quinoa. Entonces, no, estamos gastando balas, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Al indio hay que liquidarlo por la escuela. Y nosotros ya somos productos de la escuela. Los niños que ahora están ahí, nos meten pues día tras día Murillo, es el héroe, Gloria Murillo, hay que ir al desfile, todo eso, y ya nos han ido lavando el cerebro,
obviando estos elementos, y entonces hoy a Murillo se le ve desde una perspectiva heroica, ¿no? Desde una perspectiva heroica, desde una perspectiva de la teia que dejó encendida que nadie lo apagará, todo desde esa perspectiva lo ve. O sea, si vos ves eso, vas a ver hoy en la escuela esos elementos, y en los ciudadanos también, aymaras, quechos, todo eso, dicen, no, Murillo, al desfile hay que ir, etc. Abocémonos más a la ciudad, Reyapa, y creo que ya abandonaremos el tema de Pedro Domingo Murillo, la revolución de 1809, para ir un poco más allá, ¿no? Para entender un poco qué indígenas compone el Departamento de La Paz, el momento histórico. Hay un sincretismo cultural con lo que es más mestiza, que todavía tienen unas prácticas occidentales. ¿Cómo has visto el tema cultural o multicultural en este tema? Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando, claro, después del Aja, Alonso de Mendoza llega acá a La Hollada, no es pues una unidad, digamos, de indios y de españoles, sino se va a formar ahí dos grupos, ¿no? Y eso va a ser una constante. Por un lado va a estar el pueblo de españoles y pueblo de indios, ¿no? Entonces del Choqueapu para este lado se establece el pueblo de españoles y al otro lado el pueblo de indios. Entonces, así va creciendo de a poco, porque lo que había acá son distintos ayllus. O sea, esto era el Chuquiago. Por eso hoy podemos decir todavía, hay esa confrontación cultural, no solamente cultural, política, económica, entre dos entidades. Una que es el Chuquiago, donde está el indio en sus distintos niveles. Puede ser un indio de la comunidad, o si no un cholo, o un choto, o un birlocho, que es también parte de raíz india, pero que ha ido dejando, digamos, sus raíces. Entonces, dos proyectos que se ven en la ciudad, y dos temores también. ¿Por qué? Porque cada momento en que se va dando un conflicto, sí, la ciudad siente nuevamente el temor del cerco. Entonces, así se ha ido estructurando. Quizás lo que tú dices, no creo que sea sincretismo, porque el sincretismo significaría que nuestras culturas se van uniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en religión, porque es lo que más muestra, ¿no? Si habría sincretismo, entonces, allí, digamos, donde está las iglesias, donde está Jesucristo crucificado, allá al ladito debería estar el ejeco. No, y el sincretismo sería que el cura diga, mira, aquí está Jesucristo, que es una tradición, pero también que está aquí el ejeco. Hay personas que hacen dos tradiciones. Sí, pero no permiten entrar a la institucionalidad. Por ejemplo, un par de... Claro, yo me refiero más al estilo de vida, a la forma de vida que se entiende. Pero son dos tipos de pensamiento que van circulando. Por ejemplo, cada 8 de noviembre, no sé si, hermano Humberto, tú has debido ver, aquí en el cementerio es el día de las ñatitas o tojlits, las calaveritas, cada 8 de noviembre. Entonces, nosotros en la carrera de Ciencias Políticas teníamos nuestro tojlito, nuestra calaverita. Entonces, lo llevábamos a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Entonces, y el padre los reñía, nos reñía, ustedes, ¿por qué traen esas cosas? Y no está comprendiendo. El sincretismo sería que yo te comprenda y que tú también me comprendas. Entonces dice, al año ya no van a traer, y al otro año siguen llevando, y hasta que lo tuvieron que cesar la iglesia. Entonces eso que es, digamos, porque esas calaveritas, pueden decir ahora, cualquier persona puede decir, pero sí, pero ¿cómo van a sacar? Pero están analizando a partir de otra lógica, porque si nosotros analizamos de nuestra propia lógica, otro es el sentido de la muerte que nosotros tenemos. Entonces, sincretismo no existe, existen dos prácticas, ¿no? Claro, el 1 sobre 8 en determinados momentos. Muchas gracias. Voy a habilitar las llamadas al 240-8072 y la pregunta es simple.
Para usted, ¿Pedro Domingo es héroe? ¿Fue un héroe o no fue un héroe? Dada acá las explicaciones que da Villapar respecto a que tuvo un pasado, Pedro Domingo Murillo, que perseguía a los indígenas, pero yo quiero preguntarle a usted, amigo televidente, ¿Pedro Domingo Murillo fue un héroe o no fue un héroe? Porque acá, ya para lo que tú me estás dando a entender, que no fue, al menos para los indígenas, o al menos no lo sé, pero tú dices una posición, pero quiero preguntarle a usted, me están llamando del 706-34-806, llámeme al 240-8072. 240-8072 para que me respondan esa pregunta. ¿Pedro Domingo Murillo fue un héroe o no fue un héroe? Aquel que perseguía a los indígenas y aquel que ha levantado una revolución en 1809, la Junta Tuitiva, la TEA que nunca dejó de encendir, es decir, muy recordada fecha para los paseños y paseñas. Voy a la primera llamadita, vamos a ver si lo tenemos. Juanito me va a decir la señal. ¿Tenemos la señal, Juanito? Perfecto. Buen día, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde me llama? Hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde me llama? Mi nombre es Freddy. ¿Freddy? Sí, sí. ¿De dónde me llamas, Freddy? Aquí del sector de Alto Chile. ¿Qué tal, Freddy? Bueno, estamos hablando de Pedro Domingo Murillo, muy controversial, una persona que tenía una vida antes. ¿Cuál es tu percepción? ¿Fue un héroe para vos o no fue un héroe? Para mí es un héroe porque hay que saber estudiar, ¿no? Esto no solamente está hablando de hipótesis, pero no estamos hablando acerca de realmente cómo es el indio, ¿no? Porque el indio es, actualmente si lo vemos, es caprichoso, ambicioso, tiene todo, ¿no? Entonces, no podemos pues igualar actualmente todavía con un joven de la ciudad. Tiene que sufrir harto. Ahora el campesino tiene todo, hasta el gobierno actual, hasta tractor, ambulancias, todo le han dado. Pero los jóvenes de aquí estamos abandonados a nuestra suerte. Pero el señor que está ahí participando, está bien, lo felicito, que ha estudiado, pero que también estudia al indio cómo es su carácter. No, entonces, eso sería todo. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias. Bueno, un poco al respecto a las características del indio. Es un tema, como te digo, muy delicado, un tema muy controversial, ¿no? Porque nos han enseñado siempre que Pedro Domingo Murillo es un héroe, ¿no? Pero respondiendo a esto, lo que decía el televidente Villapar, ¿cómo puedes percibir este tema de... No vamos a hablar del Estado plurinacional, ¿no? La etapa del indígena. Tengo otra llamada. Buen día, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Con Mauricio García. Mauricio, ¿de dónde me llamas? Bueno, quisiera opinar un poquito sobre lo que están hablando. Yo creo que Pedro Domingo Murillo sí ha sido un héroe, pero al igual que toda la gente que ha participado en la gesta. Yo quisiera recordar que cuando se han organizado en la independencia, por ejemplo en Ocobaya, donde se ha realizado uno de los primeros gritos, ha habido una unión de mestizos, criollos, españoles, indígenas, y han podido justamente enfrentar al poder español y ser libres, ¿no? A mí lo que me gustaría es que hablemos de unidad, pero sensiblemente estamos hablando de que cada uno está jalando para su lado, entre indígenas, mestizos, y etcétera, etcétera. Deberíamos tener una sola identidad boliviana. Sí. Y eso es lo que me da pena, que en este gobierno y otras personas están tratando de separarnos. Nuestra identidad es boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. El tema de la identidad, el tema de interpretar la historia también, y afanó, son puntos también que recalcan mucho en las personas. Bueno, otra llamadita más. Sí, buen día, ¿con quién te da gusto? Buenos días, señor, le habla aquí un profesor, mi nombre es Mario Méndez Mendoza. Mario, ¿de dónde me llamas? Mario Méndez Mendoza, me interesa bastante lo que está hablando ahí el señor, el licenciado, y ¿ya? Tiene mucho de verdad, ¿no? No quiero refutar a anteriores participantes, pero de todas maneras se ve nomás que en Bolivia todavía hay racismo, y también sabemos que la historia de la humanidad y de Bolivia está llena de mentiras, ¿no? Y ya es hora también de que sepamos la verdadera verdad, no con el ánimo de venganza, simplemente de saber la verdad, qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Respecto a Eustaquio Méndez, como se dice, a Pedro Domingo Murillo, que cada uno ha puesto su parte, ha puesto,
han hecho algo por esta América que decimos que antes era la Vía Yala, ¿no? Entonces, lo único que quería decirles es que por favor no sea un motivo esto de un encuentro entre bolivianos, simplemente que intercambiemos nuestros pensamientos y, como bien lo decía el anterior señor, seamos todos bolivianos, que nos unifiquemos, que trabajemos y saquemos a esta tierra adelante, no vería atrás, sino ver el presente y el futuro. Y lo felicito al licenciado que está ahí presente. Yo quisiera que por favor me dé el número de su celular, o es el que están presentando, para conocerlo e intercambiar opiniones, inclusive adquirir los libros, ¿no? Y ver la otra cara, por decir la otra historia que nos está indicando, ¿no? Sería bueno también que nuestros estudiantes tengan dos visiones, ¿no le parece? Sí, está bien. Hay un celular abajo de la pantalla, si puedes apreciar. Mándame un mensaje y te lo mando su número, ¿te parece? Ah, muy bien. Y muy bien, señor periodista, lo felicito, y arriba, que siga adelante Bolivia, todos unidos, llegaremos hasta el mar. Muchas gracias, tiene que ser así. Gracias, Mario. Un abrazo fuerte para Mario, que nos estaba mirando, y tiene razón, ¿no? El profesor, ya lo invitado, creo. Así que es bueno, ¿no? Es bueno apreciar esto y trabajar un poco también de la identidad. Así es. Como bolivianos, y sobre todo entender estas percepciones, pero entenderlo desde un lado positivo, no negativo. Creo que eso es importante, Yapa. Bueno, tengo otra llamada, Juanito. Eso, a ver, buen día, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde me llama? Con Carlos Valverde. ¿Carlos? Valverde. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De dónde me llamas? De Obrajes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuál es tu opinión? Querido amigo, quiero felicitar al licenciado ampliamente, un hombre muy estudiado, además hablando claramente respecto a la historia, especialmente de Pedro Domingo Murillo. Quiero darle un abrazo gigantesco y que siga adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, la gente, hay gente que ha entendido muy bien. Creo que ha sido muy didáctica la explicación, muy puntual, Yapa, pero volviendo nuevamente a esto, ¿no? De la identidad, ¿cuál es tu opinión respecto a estas participaciones que hemos tenido? Es muy interesante, porque yo, para señalar esto, tendría que decir lo siguiente. Si hoy hacemos, por decir, una encuesta, decimos, ¿quién ha sido, qué es Murillo? Un héroe, un traidor, como usted lo señala, de seguro que va a ganar un héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque somos producto de la escuela. La escuela, en realidad, la escuela no es neutral. Sí, la escuela es el espacio, bueno. Por eso algunos científicos sociales lo han llamado aparato ideológico del Estado. Entonces, la escuela no te puede enseñar la historia del pueblo derrotado, del pueblo vencido. Claro. Lo que quiero aclarar es que no dije que era un traidor, no. Lo que sí dije, si fue un héroe o no fue un héroe, ¿no? Porque mucha gente, como usted, creo, no fue un héroe. Esa fue como conclusión, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a tener. La escuela es donde nos ha transformado. Este autor, que es muy denostado por muchos, que es Fausto Zeinaga, señalaba lo siguiente, dice: indio alfabetizado, indio muerto, decía. O sea, en realidad, la escuela es donde ha liquidado nuestra cosmovisión, pero también ha ido, digamos, liquidando nuestra tradicionalidad, nuestra culturalidad, nuestras formas organizativas económicas. Pero, en el fondo, la historia tiene que relatarse con sus pros y con sus contras. Perfecto. Pero a partir también de hacia dónde vamos. Es cierto, necesitamos ser bolivianos, pero no estamos señalando qué significa eso, ¿no? Ya, perfecto, ya pasé se me ha ido el tiempo, vas a disculpar. Hubiéramos querido hablar más, no hemos hablado de la etapa plurinacional, pero en fin, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer a nuestros televidentes, gracias por su compañía. Entren a observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos, reprise. Gracias por su compañía, amigos, amigas. Hemos cerrado un ciclo con el Colegio de Politólogos y esperamos nuevamente abrir otro a un futuro. Gracias.